Ya. Amigos, amigas, bienvenidos a Imaginario Sur. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, como todos nuestros invitados, muy especiales. Pero en este caso, ¿cierto? Voy a iniciar con leyendo un pequeño fragmento de un texto de nuestro invitado. Dice: la cabeza estaba cubierta por un pasamontañas de lana cruda que no dejaba ver su cara. El cuerpo naufragaba entre su manta agreste y a pesar de eso ya todos sabíamos quién era sin asegurarlo. El gorro contenía el espanto del rostro, pero no podía contener sus sangres furiosas y las aguas terribles de sus sesos corrían calle abajo como si buscaran un río. Nuestro amigo Javier Milanca, ¿cómo estás, Javier? Ahora te saludo. Ya, Marimari Compuche, Marimari Paola. Aquí estamos eh, desde el sur ya con estos fríos, primeros fríos, pero también con la belleza de los hongos, los changles, y tú sabes, todo eso, ¿ah? Sí, Garrigali y esa. esta época es Sí, maravillosa, la época de la chicha también, ¿no? La chicha de manzana. claro, claro, ya empieza a ponerse picantita, Qué empieza a rico. ponerse chispeante. No, el sur es siempre cumple, siempre es maravilloso. Bueno, amigos y amigas, Javier Milanca es como ustedes ven, un escritor, poeta, músico, cantor y artesano mapuche huilliche que vive en un lugar que se llama Los Lagos, que es de la región de Los Ríos, de la provincia de Valdivia. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales, además de educador intercultural, escribe en castellano y también escribe en mapudungún. Realiza charlas sobre poesía y cultura mapuche y ha ganado algunos premios, pero antes de ganar los premios, ¿cierto? Él publicó 3 libros. El primero se llama Historias Bellacas, fue el año 2008, ¿cierto? El segundo libro se llama Quiltros y fue escrito el año 2010 y finalmente Champurria, Somos el Love de los que no tienen Love, que tiene 2 ediciones, una en Chile el 2015 y Perú el 2017. Entonces, esa es muy resumido la biobibliografía, como decimos en el mundo de la, de la poesía, ¿cierto? Pero imagino que hay muchas cosas más. Yo sé que tú estás involucrado en algunas temáticas que tienen que ver con la defensa del agua específicamente. ¿Podrías contarnos brevemente esa parte antes que vayamos directamente a tus textos poéticos, que finalmente todo está vinculado, ¿no? Todo está relacionado. Claro, claro, es que el tema sensible ahora es la defensa de los ríos acá en el sur, ¿cierto? Yo viví un tiempo en Illapel y yo conocí lo que es la sequía de los ríos, yo conocí lo que es cómo se va desertificando producto de la actividad minera, principalmente en Illapel. Y entonces uno se va dando cuenta que los ríos se están achicando, llega a dar pena. ¿No? Bueno, tú sabes también, tú viviste en Ragua, ¿no es cierto? Los ríos antes eran tremendos, este río era un río impetuoso. Hoy día también, debido a otras actividades, a una extracción masiva sin control, descontrolada, también los ríos se están secando y la construcción de una represa. Entonces, obviamente que yo, al igual que tú, debe ser, ¿no? Me crié en el río, cuando niño iba a pescar, me acuerdo, a recorrer, a nadar y a veces solamente a caminar por el río. Y entonces el río es como un compañero, aquí la gente le tiene mucho cariño al río. Es como Rahue, ¿no? El Rahue también, la gente de ahí, sobre todo de Rahue, ¿no? Más para nosotros como que se pierde ese cariño, pero en Rahue la gente Claro. ama sus ríos también. Entonces eso me hizo involucrarme un poco en el tema militante de la defensa de las aguas y del río. Y hemos hecho algunos trabajos interesantes. De hecho, ahora estamos en otro proyecto también de ir a dar unas charlas y hablar sobre la visión, la cosmovisión del agua, de los ríos, del Mm. CO, del Leufu en el Mapudungun, así que también eso ha sido bien entretenido y también por supuesto, un lugar donde hay que estar, pues una trinchera en la que hay que estar. Claro, claro. Bueno, como bien dices tú, es por nuestra obligación como seres humanos, pero también dentro de la cultura mapuche, la valoración del agua, ¿cierto? Y de todo lo que significa la naturaleza es muy importante y sobre todo el agua, ¿cierto? Porque hay una conexión especial que tiene que ver con, ¿podrías contarles tú la importancia del agua dentro
de las costumbres, los hábitos de la cultura mapuche. Sí, principalmente el mapuche le entiende el agua como un ser vivo, o sea, se le dice chau como padre, o se le dice buenuy, peñi, el peñileufu, ¿no? Es un ser vivo que está ahí, que por ahí algunos hablan que es como la sangre de la tierra, la sangre es como lo que trae vida, trae comunicación, trae alimento. La gran parte de los asentamientos, ¿no es cierto? Los mapuches antiguos eran alrededor del agua, del río, porque eran lugares que estaban totalmente vivos y permitían también una comunicación. Uh-huh. Aquí hay algo muy interesante porque de a poco se ha ido descubriendo que los mapuches viajaban mucho por el río, incluso hacían estos viajes transoceánicos desde Nahuel Huapi. Hoy día hay historias, hay canciones. Esto yo lo contaba también en un documental que hicimos que está bastante bonito, eh, donde se hacía la tradición del guampo y eran las mujeres las que viajaban, porque hay un tema ahí con el Nampulcán, que es un viaje que debían hacer todos los mapuches para crecer, creo que es un viaje iniciático, ¿no? De Claro. películas, un viaje iniciático, y las mujeres lo hacían en guampo, mira, fíjate, y los hombres lo hacían hacia Argentina y las mujeres lo hacían desde Argentina hacia acá, y eran mujeres que venían solas y remando, en botes, ¿no es cierto?, en guampos, que son una especie de canoa, y que justo ahora también en Argentina están ahí en el Puel, supe yo que en Bariloche están volviendo a construir guampos y eso habla de que era una forma de comunicación rápida, expedita y no tenían miedo de cruzar los ríos y sobre todo mujeres solas, ¿ah? Se demoraban como 15 días, dicen, y después volvían. ¿Ah? Así que son interesantes estas cosas, estas leyendas que ya dejan de ser leyendas, hoy día Claro, ya hay claro, antecedentes. claro, De que claro. este, Puede en algunos momentos nosotros como escritores o a lo mejor la gente que no conoce puede pensarlo a imaginarlo de la perspectiva de lo ficticio, pero como bien dices tú, fue una parte de la historia. Y ustedes, los poetas, los escritores mapuches, de alguna forma toman la responsabilidad de dar cuenta de todo este tipo de temáticas, ¿cierto? Que forman parte de su historia, de su cultura. Y eso se refleja muy bien en tus textos literarios. Podríamos iniciar leyendo algo de las historias de Yacas. a ver si lo tengo por ahí, porque historias bellacas no lo tengo, aunque no venía preparado. Venía preparado. Muy bien, muy bien. No, lo que te iba a contar es que, bueno, también estoy escribiendo, que tiene que ver con el río también, ¿no? El libro Uh-huh. que estoy escribiendo actualmente, digamos, yo me demoro en escribir libros, ¿eh? Me Sí, demoro porque le doy una vuelta muy larga. Eh, Tengo más cuidado también, que parece que uno con más miedo. Una especie claro. uno siempre va con más miedo, no sé, a ti te debe pasar también. Uh-huh. Como que uno Sí. cuando empieza se lanza y se tira nomás, como lo que te contaba de Historias Bellacas, Mm. que es un libro que me encanta, pero tiene todos los vicios y pecados de juventud, esa indocumentación que uno tenía, pero cada vez uno se va poniendo como más profesional, lo digo no en el sentido eh, de ganar dinero, no lo digo en el sentido profesional, que uno quiere que vaya llegando un trabajo más acabado. Claro, Eh, el y sí, oficio, ¿no? sí, claro, claro. Por eso yo le decía, yo hoy día estoy borrando más de lo que escribo. Me Mm. parece que es un ejercicio interesante el borrar. Ah, Nos es, ayuda a tomar por el computador. es satisfactorio hacerlo. Sí, sí, sí. Y, y si tú te fijas un poco, bueno, tú te diste cuenta, yo también la mayoría de mis cuentos en realidad hay poemas, cuentos apoemados, poemas ontariales, tienen mucho que ver con el río, Uh-huh. ya con esta vida alrededor, porque uno se crió alrededor del río. Claro. Y sin los ríos tal vez uno habría escrito de otras cosas. Son muy lindos los ríos acá. Aquí hay unos ríos pequeños también preciosos. Eh, por ejemplo, este está, aquí hay una historia porque lo leí una vez antes de que pasara a este champurria, porque está en el otro. Uh-huh. Eh, yo leí este texto y una vez estaban en Bariloche y la Elisa Loncón con otras ñañas de allá, otras lamienes, me dijeron que yo había escrito algo sobre caminar sobre el agua de Jesucristo y me dijeron que ellas sabían de que en algún momento los peñas allá habían perdido la esperanza y el Toki Calfucura
para darle esperanza, para darle nuevo poder, caminó sobre las aguas. Entonces me contaban que hay una parte donde el Causucura caminó sobre las aguas para darle valor, para darle... Y así que esa parte la agregué después, así que parece que en ese champurre que tú tienes no está, pero en este sí está. Así que voy a leer eso, voy a leer este texto que es la rogativa para que bajemos a Jesús. Mejor bajamos hacia Jesús, lo desclavamos y lo dejamos descansar. Lo acurrucamos en nuestro bosque o cerquita del fuego para que escuche en silencio nuestras profecías. Su padre lo abandonó y los suyos ya no practican lo que rezan. Mejor le decimos a Jesús que se venga con nosotros, que se venga, que nuestro rehue no tiene clavos, se saque esa corona de espinas y se ponga un charilonco de folle, que se venga con nosotros. Aquí no explotamos al hombre por el hombre, aquí no destripamos la tierra. Eso sí, que no se venga a cachiporrear con eso de caminar sobre las aguas, que ya no estamos para trucos televisivos. Además, el Futatoki Calfucurá lo hizo en el lago Nahuelhuapi sin auspiciadores. Mejor que se moje sus canillas de Wilke y ayude al río a pulir las piedras. Que no multiplique los panes, pues igual nos alcanzará. Que no multiplique los peces, pues sabemos pescarlos con nuestras propias manos. Ahora, si quiere convertir el agua en vino, no nos vamos a enojar, porque no es cosa de andar despreciando milagros así como así. No sigue llegando Peña y Jesús, que acá también sabemos de calvarios. Vente, Peña y Jesús, y pelea con nosotros, pues ya no nos quedan mejillas que colocar. Vente, Peña y Jesús, y resucita, así como nosotros hemos resucitado. Mejor será que bajemos a Jesús y que su sangre no nos siga culpando. Vente, Peña y Jesús, ahora que muchos están en la cárcel. Vente, Peña y Jesús, ahora y en la hora de todas nuestras muertes. No diga amén, diga Marichihueu. Muy bien, muy bueno, muy bueno. De pasada lo hicimos película, lo hicimos cortometraje con un amigo acá, Víctor Gutiérrez, y él tiene bastante oficio en esto de los cortometrajes y tiene un itinerario de festival, así que lo ha presentado en varias partes, lo tradujimos al inglés, lo tradujimos, está traducido también al portugués. El otro día ya lo estaban pidiendo para traducirlo al francés, entonces catalán también me decían porque quieren pasar este corto sobre este texto y eso es una bonita forma de comunicarse. Y es una forma... Yo quería leer de todas las lenguas, yo quería escucharlo en portugués, me parece que sería maravilloso. Qué bonito. Bueno, tú estás en hartas cosas, ¿no? Yo te he visto, bueno, como cantante también, creando canciones, también pensando harto en los niños, las niñas, los pichiquetes. Yo soy profesor de historia. Claro, yo soy profesor de historia y en un determinado momento se produjo una mapuchización. Yo cuando estaba en la universidad fue una mapuchización porque yo vivía en un lugar, por eso hablo del loft. En nuestra familia perdió el loft, tuvimos que salir de... mis bisabuelos tuvieron que salir porque estaban en la pobreza, entonces se abandonaron su loft, y nosotros nos criamos sin aprender la lengua, pero nosotros, la generación mía, estamos hablando de nietos y bisnietos ya, empezamos de temprano con esta idea de recuperar la lengua. A mí me vino una mapuchización muy fuerte en la universidad porque me encontré con amigos mapuches que eran hablantes, entonces yo decía, claro, yo soy mapuche igual, siempre fuimos mapuches, no siempre no. Pero yo no sabía hablar, así que empecé la lengua. Entonces siempre como estudiante de historia me vinculé, yo dije, algún día voy a enseñar mapudungún, me gustaría. Y me dediqué a eso de manera solitaria, ¿no? Y hoy día dejé de enseñar historia y estoy enseñando mapudungún en la escuela, que ha sido un desafío bonito, interesante y ha sido maravilloso. Es cansador y todo. Y lo principal que yo me di cuenta es que yo tengo que encantar a los niños con el tema del mapudungún, con el tema de la cultura mapuche, más que enseñarle a hablar, porque no es como inglés, es otra cosa, ¿no es cierto? No es enseñar una lengua, sino que enseñar una cultura, claro. Claro, y me sirvió que como soy cantante, guitarrista, empecé a hacer unas canciones que han tenido buena aceptación. Mis primeros públicos fueron en la escuela, de hecho también las vamos a grabar un set de canciones. Así que va a ser un trabajo bonito, interesante también, de canciones para enseñar justamente mapudungún. Hay canciones de los números, canciones del saludo. Buenísimo. Así que vamos a... Yo creo que sí. Estás haciendo pedagogía, yo creo que es bastante necesario también, encontrar como esas fórmulas, la música, el teatro u otras, para poder ir incorporando nuevos saberes. La educación, claro, debería ser más lúdica, ¿no? Debería incorporar... Yo estaba pensando el otro día que luego del estallido social, donde todo el pueblo chileno jugó, porque era todo muy lúdico, ¿no? El matapaco. A propósito, estaba pensando pensando en tu libro Quiltros,
Pensaba que, y tú te adelantaste un poco al tema de la importancia, no del animalismo, sino que de la valorización de los perros a partir de este ícono que fue el matapaco. Entonces pensaba en este pueblo jugando, disfrazándose, bailando, reuniéndose, siendo amigos como los niños, con la inocencia de los niños por primera vez. La educación chilena debería ir ahí en ese camino, ¿no? Bajo esa senda del jugar más que de la imposición. Yo creo que eso un poco responde no sé si te has enterado, todos los hechos de violencia en Santiago está terrible. El tema de la violencia dentro del sistema educativo. Entonces, bueno, pedagogías como las que tú propicias, yo creo que son muy, muy, muy importantes y ¿No? necesarias. Y acá igual está el tema, luego de la pandemia también se produjo algo que es lo que tú apunta a lo que tú dices, que se está produciendo los niños no saben cómo interactuar, cero empatía, entonces con la manifestación y la violencia, acá también, yo trabajo en escuelas rurales principalmente, y también se ha visto, o sea, no estamos ajenos no solamente en Santiago a lo mejor tiene más cobertura, pero acá también han habido tremendos problemas. Yo considero que son tremendos problemas porque hay una parte ahí de la violencia que no tiene sentido y la están ejerciendo los niños con ellos mismos, con los profesores, entonces está complicado, pero yo creo que son efectos de la pandemia. De a poquito yo creo que van Claro, a tener que ir enterándose de que hay alguien al lado que no es parte claro. tuya, pero es tan importante como tú. Yo le digo a mis profes, yo trabajo con profesores acá en Santiago, allá en Santiago y acá, bueno, que hay que resistir, ¿no? Yo creo que este año va a ser el año para resistir de los pobres profesores. Um, yo te quería preguntar respecto a cómo nace este imaginario que tú creaste desde Historias Bellacas, que has continuado con tus otros libros. ¿Por qué estos EPEU, que son 150 palabras, ¿no? A Ese, veces sí, a veces más, sí, ese, por ahí ese, alrededor. ese es el desafío, ¿verdad? Claro, Con el relato de estas historias que, pensando un poco en el concepto de Villaca, es como una voz literaria que puede ser como del diablillo, ¿no? Como del pícaro, pensando un poco en las sociedades desde la picardía, y por supuesto con cierta presentación de problemáticas sociales y políticas y todo, y con mucha ironía, pero es un imaginario de una voz que es un pícaro, ¿no? Este pícaro que se inaugura con la serie Tormes, tal vez. sí, está la idea ahí hay una idea de margen, ¿no? De escribir alrededor no dentro. Ya al escribir algo bellaco, ¿no? Hace alusión a algo como ese diablillo, pero también esa también nació porque me dijo una vez un caballero que era más fácil matar a las codornices cuando andan bellacas, me decía, porque cuando andan en celo, digamos, hay una Mm, especie de celo que tienen las codornices, entonces era más fácil matar a las bellacas cuando andaban bellacas. Y me quedó rondando la palabra porque yo la tenía así también como diablillo, como una palabra, y me gustó escribirla con K también, ¿no? Porque mm, historia bellacas con K. Eh, y siempre desde ese lugar, o sea, desde un lugar marginal, o sea, mis personajes son siempre seres que viven al borde de la vida, de la muerte, de la sobriedad, de la ebriedad, claro. personajes borderline, diría, no sé, no, algo así, Mm, pero estaba marcado con eso, con bellacos, ¿no es cierto? Bellacas, quiltro ya, yo ya empecé a incorporar ya el tema, de alguna manera, del mestizaje, que ujú, también tiene que ver con esto del estallido, que según el historiador Gabriel Salazar, esa revolución ha sido una revolución mestiza, ujú, eh, una de las revoluciones más grandes del mestizaje, del mestizo. Por eso claro, también ahí está el tema de que dices tú, de lo lúdico, que al final era con alegría, mm, porque era la primera vez que el mestizo chileno se convierte en un sujeto de derecho, entonces tremendo lo que pasó, y mm, esos análisis todavía están por verse, pero yo sí, también tocaba ese tema del mestizaje, yo lo venía viendo, este plebeyo, este bellaco, este mm, quiltro, esta palabra del mapudungún que hace alusión a un perro sin raza, mezclado, claro, eh, que no tiene un ascendente conocido, un linaje, ¿no?
hace alusión a un perro sin linaje. Y después fue a lo que es el champurria, que es ya evidentemente una palabra que dentro del pueblo mapuche es considerado un insulto. Ser champurria no estaba bueno, no era Claro. bueno ser champurria. Y de a poco lo fuimos incluyendo en algún momento, no sé si contemporáneamente, con Jaime Buenún también. Lo hablábamos, lo conversamos y claro, decíamos que era un insulto. Pero a medida que lo incluimos en la literatura, ¿no? Que la literatura fue permeando esta palabra, hay gente hoy día mapuche que se presenta, pues dice, antes era impensado, ¿no? Claro. Chetá champurria, yo soy champurria. Sí. Y eso es un mestizo y con subtítulos que se llama Somos del Lof de los que no tienen Lof. Y ahora el libro que estoy escribiendo se va a llamar Buñolche, que significa gente que vuelve. Y hago también esta búsqueda de volver a lo que uno es, de volver después de la muerte incluso. Hay una parte de la cosmovisión mapuche que dice que tú vuelves 200 años después. Tú vuelves a vivir acá, vuelves a hacer lo que no hiciste en tu vida anterior. Entonces me parece muy, muy interesante esto del Buñolche y va a tener también subtítulo que va a decir Soy todos mis muertos. ¿Ya? Me gusta los libros con subtítulos, Champurria, Somos del Lof de los que no tienen Lof, que es una idea de como decir... Como un caminante, ¿no? Estaba pensando en lo que tú decías del... Claro, claro, porque también en algún momento el otro libro lo quería poner, que transitan en una vida también. Ese texto con el que empezaste es de Buñolche tenía varios nombres ese cuento y sobre todo es real. O sea, yo vi que atropellaron a un caballero así con pasamontaña, lo vi cuando era joven. No me acuerdo si ahora le estaba con ese nombre donde tú lo encontraste, parece que se llamaba Mi primer muerto, pero después le cambié el nombre. Pero era la idea de eso, el primer muerto que yo había visto. Sí. Un primer muerto. Y ahí también hay una idea, porque ellos eran Millaleo, Catrileo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Leufu. Leo, la terminación del apellido Leo es Leufu. Entonces me da la idea de que ellos eran como guardianes del río. Millaleo le puse ahí el personaje. Esa es la idea también, por eso dice que sucesos van en búsqueda de un río. Te fijas, y ahí volvemos al tema del agua, del río. Río, claro. No, es muy bonita la manera que escribes pensándolo desde el punto de vista, yo estoy como un poco pegada con el tema de los géneros, por búsquedas personales también. Esta forma que tú de alguna forma creas o no creas, porque al final nada está creado, pero que adoptas con los EPEU, pero que sin embargo son muy líricos también, ¿no? Podrían ser poemas largos tranquilamente, o sea, no hay ninguna diferencia, tú lo estructuras como un texto narrativo, pero puede ser poesía. Ese final de este peu que acabamos de nombrar es muy poético, es muy, bueno, aparte que es muy estremecedor también, la imagen está muy bien elaborada, te estremece, pero claro, es muy lírico. Entonces, ¿podríamos leer algo de Quiltros? Ya, a ver. Y está buscando aquí algo de Quiltros. ¿Qué tiempo que no leo esto? Cosas de Quiltros. Como le tengo, creo que me quedan 2 de estos, por ahí andan. Entonces trato de no ojearlo mucho este sale aquí, a ver, quiero leer uno que no sea tan largo. Algo de Don Florentino. Aquí hay un personaje también que es un pícaro, ¿no? Como dices tú. Era un jardinero que yo conocí también. Bribón. Es bonito esa y encima se llamaba Florentino porque le gustaban las flores. Y él, y esto pasó, ¿no? Él le sacó en la casa donde trabajaba, los patrones tenían un hijo como autista y él le pasó una cajita de música y se la regaló al niñito de una lavandera. Entonces lo echaron, obviamente, pero a don Florentino nunca le importó que lo hayan echado. Entonces, por aquí dice, don Florentino, ¿no es cierto?, al niñito, apareció en la lavandera en la casa, apareció en la mañana, acompañada de su pequeño hijo, al que todos tuvieron por mudo o enfermito. Pero hoy día imagino que era un autista, pues no pronunciaba palabra alguna y sus ojos estaban siempre en otro lugar.
La madre le explicó a la gente del servicio todos los esfuerzos que hacía por sacar a su hijo de su aparente nada y lo difícil que era traerlo al mundo de acá. Fue cuando Florentino, que lo miraba con atención, se incorporó como para buscar algo, y yo, que siempre lo seguía a todos lados, detrás de sus ocurrencias y cargando sus herramientas, pues me tenía convencido de que solo con eso podría tener los músculos de Mr. Chile, lo seguí para ver con qué saldría esta vez. Se fue al derecho al dormitorio de mis padres, sacó del velador una caja de música alemanísima, herencia de mi madre, y sin decir con permiso, porque no le importaba pedirlo, se la llevó y en el camino hacia la cocina lo único que me dijo fue: los sordos escuchan igual que nosotros los viejos, escuchan con los huesos. Yo no entendía nada. Solo en el momento en que Florentino se detuvo frente al niño y le dio cuerda a la caja, comprendí lo que hacía, tomándole la mano, le puso sobre ella aquel instrumento que sonaba vivamente y le dijo sin nerviosismo alguno: ¿te gusta? Yo te la regalo. Cuando llegaron mis padres con las depresiones e histerias, ya se había ido a la lavandera y el niño con su caja de música. No ha sido un Florentino, que uno andaba buscando afanosamente su perno. Yo, con 10 años, conté lo ocurrido, como lo que fue, un bello milagro de mi nuevo gran amigo y compañero. Mi madre reaccionó como era de esperar, con gritos y sus típicos tirones de pelo y derecho al whisky. Mi padre, con las aclaraciones lógicas de gerente dentro y fuera de la casa, concluyó que el jardinero tenía que irse. Se lo dijo en forma casi científica, sin ningún melindre, dándole a entender la teoría de causa y efecto. Luego procedió a pagarle, a cerrarle la puerta y caso cerrado. Don Florentino se marchó y nunca más se le volvió a nombrar, excepto a cuchicheo. Qué bueno. Algo de no. Súper. Pero ese tiene más de 150 palabras. Claro, este tiene más, pues sí, este tiene más. Hay algunos que ya no resisten la regla. No, pues claro, claro. Dime una cosa, el tema de la traducción, ¿cómo lo haces tú? ¿Estás pensando en traducir tus textos o llegas a eso? ¿Cómo va el tema de la traducción? Eh, a ver, me ha llegado porque esta del portugués que te decía, es un trabajo de una Ujú. universidad que ya ni me acuerdo dónde es, pues, se me confunden las ciudades. Eh, esta gente de la universidad encontró el libro por ahí y le gustó. Quieren hacer un libro, querían hacer textos sobre literatura indígena y les gustó y ya debería ya este año ya estar saliendo en portugués. Lo del inglés salió porque eh, por una traducción que hicimos para el cortometraje. Y me Ujú. interesa lo de las traducciones, porque es una forma de llegar y de darle brillo a la palabra en otro lado. Eso es súper interesante. Eh, es como entretenido tal vez escuchar lo que uno escribe en otra voz, en otro ritmo. Como te decía, de todas las traducciones que había visto, la portugués me encanta, es casi musical. Se le podría poner ritmo, porque como yo también escribo como con ritmo, pues Ah, yo creo que escribo con ritmo porque como yo canto, entonces también para mí tiene sentido hacer algo claro. que vaya musicalmente. Y a veces escribo y por eso te digo que borro, porque a veces no encuentro que haya música, así que borro. Si no tiene Mm. música, para mí no está funcionando. Así como Nietzsche decía, ¿no? Sí, o sea, Bueno, tú lees, perdónate, tú lees en voz alta y ahí, o, sí, leyendo en voz alta, sí. Sí, eso es bueno, buen ejercicio, sí, sí, leerse en sí, voz sí, alta. sí. Y también lo otro que hago y en una lectura a veces voy probando, a ver si este cuento, si tiene efecto, digamos, en un auditorio, si tiene efecto en alguien más, así. Algunos de esos han desaparecido, ¿no? Pero otros dicen, este funcionó. Pero aquí esta parte, me tropecé, no encontré la música. Es entretenido esa parte de la cocina literaria. Claro, claro, sí, uno va buscando metodología y llega un momento ya uno la tiene como clarita, en este caso. Sí, sí, sí. ¿Y traducción al Mapudungún te han realizado? Sí, también, algunas las hago yo, algunas las he hecho yo. Hay un poema, ese lo hice en el documental que está que se llama Río Sagrado, es un texto completo que yo hice en Mapudungún sobre el río. Ahora sobre el río, su verdadero nombre, que es el río San Pedro, pero en realidad el nombre Mapudungún es Guasalafquén. Ya, Esos son los ajá, originarios, le hago un poema porque este río era maravilloso, era grande, entraba en barco hasta acá. Hoy día, como te digo, está tan disminuido el cauce sí, del río que es imposible pensar, pero en sus tiempos
las crónicas de los españoles decían que entraban en barco llegaban hasta acá. Hoy día es más difícil en la parte del río, porque este río desemboca en el Calle, y de ahí se va al mar. Sí. ¿Tienen hartos ríos ustedes por allá? Bueno, acá en el norte, para nosotros, zona central, para ustedes, el norte, es mucho más triste todavía, po. Ahora solamente están como las superficies bueno, el tema de la contaminación y todo eso es súper Por ahí complicado. en Ventana están los puentes sin agua debajo, ¿eh? Una Sí, vez un niño de allá de Illapel vino al sur y lo que más le llamó la atención es que los puentes tenían agua. mm. Porque Bueno, acá hay él muchas había cosas, crecido en un lugar, claro, donde los acá puentes hay no tenían muchas, agua o tuvieron agua claro. hay muchas cosas No, raras, pero los puentes tienen agua. como que llueve todos los días en la noche. ¿Qué te parece? Claro, Es lluvia claro. ácida. Sí, sí, Así que, sí, sí. bueno, te quería pedir que finalmente leamos el último de Champurria, somos del loft, de los que no tienen loft. Y interesante esa ironía, el uso mercantil que se ha hecho de la palabra loft, ¿no? Claro, claro, hace alusión al lof, en realidad es un territorio, también es una familia, es un Mm, linaje, ¿no? Tiene claro, todo eso que la traducción podría ser tribu, ¿no? Podría ser, pero claro, ese es comunidad, como de la tribu de los que no tienen tribu, digamos. claro. Entonces esto es como la traducción del lof. Eh, eh, claro, somos de la tribu de los que no tienen tribu, somos del lof de los que no tienen lof. Eh, Quería leer de un conocido, porque está también en el Imaginario Sur, que El me gusta peluquero. eso y me gusta lo que hizo Uribe, ¿no? Que está bonito Ujú. lo que presenta. Que se llama el poeta Carballo, un Sí, conocido, no sé, Poeta que a él le Carvalho encanta estuvo entrevistado la semana pasada. sí, sí, ahí lo vi. Cuentan que el poeta Juan Carlos Carballo cree en la reencarnación, aunque no tanto. Debe ser porque es peluquero y sabe que todo crece, se pierde y viceversa. El poeta Carballo se pone nostálgico cuando toma chicha con ají, callo de cabra, como que le llora un ojo. Sabe que la muerte no es risa y que la mazamorra no se masca. El poeta Carballo puede que no tenga muebles ni límites, pero siempre tiene razón. Sabe artes marciales y enseña a defenderse bien en una pelea de barra. Hay que buscar la luz y pegar de abajo para arriba, como le peleó Martín Vargas a Carlos Canto. Cuenta que desciende de boteros y areneros del Rahue, por eso sabe de frío, de lluvias, y lo que es tomar callejea en una plaza a las 5 de la mañana. Refriega que los tontos de Osorno le hicieron una estatua a un toro en la plaza para alardear la producción lechera y no un monumento a las vacas, como es debido. El poeta Carballo se ríe de los descendientes de alemanes y de todo el mundo porque en Osorno todo el mundo se cree descendiente de alemanes. Nadie quiere ser de esclavos por deudas, ni de trabajadores vencidos, pero con mucha esperanza. Al poeta le gusta que lo aplaudan en los estadios cuando lee poemas de pobres o de pulentos de barrio, pues le dan de tomar vino peleonero. Le gusta ir a vacilar al bar de los manantiales, en la calle Los Carreras, aunque los mismos manantiales en persona lo echaron por odioso. El poeta Carballo grita que nadie sabe de Quinto Antes, del Taita Huentellado, ni nadie sabe de la verdadera historia de Osorno, y por eso después pasa lo que pasa. Muy bien. Es una sumatoria de un montón de elementos culturales los que están en ese texto, ahora que me doy cuenta, ¿no? Están Claro, los bares, está el Taitahuentellao, están las calles, están las es costumbres. como Rahue, ¿no? Es un homenaje a Es Rahue en Rahue, realidad, ¿no? claro, claro. Sí. Bueno, sí. Por eso aparece en este libro Rahue Imaginario Sur, que fue una Qué recopilación bonito ese. que se hizo hace algunos años atrás. Yo leí por ahí una cita que hacían de a ver, la Machi Pinda, en Ya, ya, en el prólogo de Champurria, tengo entendido, ¿cierto? sí, sí. Dice, son tantos los seres que caminan, sus palabras la muen, que una no puede sino recordar el barrio de El Rahue, las calles polvorientas de la infancia mapuche en la ciudad cobró existencia y donde nuestros ñen, porfiados, sobrevivientes, agredidos por generaciones por un sistema político basado en el exterminio, fueron por nosotros y los soñamos y los vimos y se nos encarnaron nuevamente en la costilla, en la boca, en la mirada y como siempre ha sido nacer otra vez con fuerza y determinación bailando en los destellos de la miseria y el despojo.
muy buena. Adriana Paredes Pinto, también una gran poeta sureña que también está en este libro Rahue Imaginario Sur. Sí, sí, Estaba pensando que finalmente todo se vincula, ¿no? claro. Bernardo Colipán también nombró por ahí a Juan Carlos Carballo, Roxana Miranda Ropailaf está como trabajando el imaginario que tiene que ver con el box. Entonces, como Sí, que sí, sí, entonces finalmente como que la forma en que los poetas sureños están haciendo un dibujo del sur, de todo lo que sucede allá, es bastante interesante. Hay que leer los poetas mapuche y así uno va a poder entender cómo es el sur de Chile en realidad, una actualización claro, cultural, y ¿cierto? tenemos esos paisajes urbanos como Rahue, estos pueblos como los lagos, ¿no? Que están, yo vivo, incluso vivo al lado de la carretera, capaz que se escuchen los camiones, los buses que pasan a esta hora. Eh, Estamos ahí al ladito, al margen, éramos pueblos, pedazos, y resulta que hoy día ya con el progreso los estamos convirtiendo en ciudades con sus problemas, pero hay toda una forma de entender el mundo, una forma que es distinta, que es una ventaja que tenemos nosotros los que vivimos, los que viven en Rahue, los que crecieron en Rahue, los que viven en un pueblo chico, una ventaja desde la literatura, porque como que se nos hace más fácil fantasear. Estamos llenos de historias aquí fantásticas. Por ejemplo, me dicen, ¿por qué la gente de los lagos grita? La gente es muy gritona en los lagos. Entonces, me decía una señora, me dijo, no, porque aquí la gente vivía de río a río, entonces para mandarse mensajes gritaban, se gritaban, entonces la gente se acostumbró a gritar y entonces los lagos bastante gritones. Claro, entonces cosas así que uno se crió como escuchando eso. Yo los personajes, por eso elegí uno del libro nuevo que estoy escribiendo, que es de Don Elías, pues Don Elías que era un picador de leña. Tú también debes haber conocido esta gente que son picadores de leña y que de Sí. alguna manera tú no sabes cómo sobreviven, crían familias, tienen nietos, bisnietos y picando leña, cortando el metrito de leña, ¿no? Era un oficio el picador de leña. Yo trato de enaltecer al picador de leña. Aquí encontré uno, quería leer Ya. para Don Elías, de un picador de leña, que es del nuevo libro de Huñolche. Pica el trapi en su punto. Se refiega en la orilla antes de entrar en combate con los porotos inundados en el caldo crepuscular de las longanizas. Eso ya está roquiano, ¿no? Los fideos fornican pálidos en su orgía de brazos y piernas. El zapallo guarda silencio y solo declarará en presencia del cilantro. Inundado hasta la nariz en el invierno, Elías Coyelelfu picaba leña y a él le picaba el ají de los sudorosos porotos sirviendo en rojo, el rojo del refriegue, del convite de la siesta que humeaba en el plato. El trapi entra y sucumbe entregando su cuerpo raspado a los caldos. Luego su leche de tierra entra a la boca hirviendo a gotitas, como si minúsculas chispas de fuego volcánico quemaran en delicioso infierno las entrañas del picador de leña. Elías Coyelelfu ubicaba un tronco y lo convertía en 10 palos. De ese palo nacían 10 astillas y así multiplicaba el hombre. Todo lo picaba para ganarse un plato de porotos parecidos a él. Ya él le picaba el ají sin mansedumbre, solo para volver a convertirse todo en fuego. Y luego venía la tibieza del aire y de la carne, como ocurre casi siempre en el sur. Se inflama el pecho de ají, se dice el hacha hacia el corazón de la llovizna y cae justo en medio de los troncos del laurel macho, que vuela tranco de pangui, de la laurel hembra, olisca pájaros mojados, de los guayes revestidos de barbas verdes y blancas. Ha triunfado el hombre, solo por un momento breve, esa brevedad suficiente para olvidarse del frío y la escarcha, mientras los porotos sazonados con el picor del ají lo harían transpirar. Los misterios de la selva y su leña, mojar la camisa. Ha triunfado el hombre, ha triunfado Elías hasta que venga esa otra hambre que lo consigna sangrienta, de un ají que refriega sus costillas para morir en el plato quemando el frío de un invierno que se apaga para volver de nuevo. Wow. De verdad me hiciste recordar muchas cosas. Viste que mi familia es familia de leñeros, así que vinieron así como todos los recuerdos fugaces. Es muy buen texto también. Y bueno, este texto ganó el Premio Nacional de Mejor Obra Publicada del Consejo del Ministerio de la Cultura y las Artes, ¿cierto? Sí, el champurria. El Champurria. ¿Y también ganaste la beca de creación literaria por este mismo libro? Como por Kiltroff. Ah, por Quiltro. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vienen los premios y es importante, po. De alguna manera los premios significan, ¿qué significa para ti un premio? A ver.
este libro yo siempre supe que iba a tener éxito, no digo éxito, sino que iba a gustar porque lo había eh, trabajado harto, pero yo nunca pensé que iba a ganar premio, ¿eh? Yo pensé que a la gente le iba a gustar. Eh, de hecho, hay mucha gente que me escribe de repente que le gusta el libro, pero nunca pensé que iba a ganar un premio. Para mí era no escribía para el premio. Y de repente me dicen que había ganado el premio a la mejor obra literaria y es tremendo, no solo por el tema económico, que también es interesante, pero Claro. me sirvió como mucho, me sirvió como muchas cosas, como esto de las traducciones, de darse a conocer, de recorrer. Me han invitado de varias partes. De hecho, una publicación en Perú. Ese se me perdió y tengo que mandar a pedir libros Ajá. a Perú. Ese tiene parte de Champurria, se llama Champurria también, pero tiene cuentos nuevos, cuentos que dejé por ahí. Ah, sí. Eh, sí, que tal vez lo voy a incluir en el Guiñolche, no sé. Tengo que ver, lo voy a analizar. Pero eso, y me ha permitido conocer gente, me ha permitido conocer otros estilos y otras personas, me ha permitido conocer otros lugares, y eso también es importante, y uno se va haciendo como otra idea de este lugar, ¿no? Que yo escribo acá, en este rincón, y Mm. como que va saliendo cosas y de repente, eh, no sé, por eso es interesante lo de las traducciones. No sé, una persona de Brasil que se emocione con uno de estos cuentos, a mí me parece interesante porque hay otra vivencia, otras cosas, pero dicen que les llega mucho esto de los personajes. Claro, Y me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, eh, interesante Perú, ¿no? El país hermano es un buen espacio para darse a conocer, y además la gente es muy, valora mucho la poesía chilena, la poesía, la literatura chilena, bueno, en todas partes, ¿cierto? Es casi como una responsabilidad ser sí, escritor, pero además el escritor necesita viajar, ¿no? Necesita conocer nuevas culturas, nuevos espacios, nuevos olores para llenarse de ideas, de colores y de recuerdo, música. claro, me acuerdo que anduve en Guatemala y me Ujú. invitaron a una escuela rural. Yo dije que iba a ir a hacer una escuela rural a contarle estos cuentos, pero sabes que había mucha gente que allá también son indígenas, son mestizos, y les Claro, llegaron mucho estos cuentos. O sea, a mí me llamó la atención. O sea, yo pensé, bueno, voy a tratar de leer, hacer lo mejor posible, ¿eh? Darlo todo, como dice la Rox. claro, claro. Y Tratar lo de diste darlo, todo, y lo diste todo, ¿no? la Rox dice, darlo todo. Y de repente, no sé, se para alguien. Yo me acuerdo que le leí en una escuela, era una escuela intercultural también, y de repente se paró un caballero que era la persona que hacía el aseo, me dijo que le habían gustado mis cuentos, que él se Wow. imaginaba que él era mestizo, que él hablaba que, que chijé, no sé, como un idioma ahí de una de las Ajá, de los tantos idiomas que hay allá. Porque allá no, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Está el mapudungún en esta zona, más al norte está el aymara, el quechua, pero ellos claro. tienen un montón de lenguas ahí, son como 25 lenguas que Sí, andan sí. circulando. No, Guatemala Así que le hacía, es- le hacía mucho sentido los cuentos, me pidió los cuentos, de hecho estamos, a veces conversamos todavía por internet. Entonces esas cosas son bien, quedan como para el registro de la egoteca, dijo. claro. Porque finalmente uno escribe, como te decía acá, desde los lagos, desde la orilla de la carretera, pero finalmente igual hay gente que está sintiendo y está pasando por lo mismo, o cosas que le llegan. Eso es bonito. Es importante. Entonces, bajo esa perspectiva, tú escribes para todo, escribes pensando en todo el mundo. En- claro, claro, eso me preguntaban también, ¿no? Pues si yo escribía solamente para los mapuches, Mm, yo dije que no, que en realidad yo quería escribir desde los mapuches, no para los mapuches. Porque me parece que hay que también contarlo desde y para los mapuches. Pero a mí me hace, por eso de alguna manera también el Pichiepeu, ¿no? Que es cuentos mm, cortos, porque la claro. idea era presentarlo y leerlo, porque hay unos cuentos muy largos que uno no lo va a estar leyendo en una presentación. Entonces el Mm, Pichipeo funciona en ese sentido porque busca en breve y también me tocaba leerlo, por ejemplo, me ha tocado leerlo en las rucas, ujú, en una ruca, ¿no? En un chabún. eh, claro. y como cuando el cuento es corto, breve y los personajes son pícaros, a la gente como que les gusta y se entusiasma con eso de los... Yo pensé que al principio no le gustaba mucho el nombre a los Peñi, porque los Peñi la bien porque Mm, Champurria era como muy fuerte, ¿no? Champurria. sí, claro, Pero ya claro. se ha ido como mapuchizando y masificando esto de los, Sí. de los champurrias y darle un contenido también que es importante. Tiene valor en el sentido de que
hoy día se reconoce, la persona se autorreconoce como champurria, en algún momento ni siquiera es champurria, ¿no? Ahora ya hay como un avance por lo menos en ese sentido. Claro, Desde esa claro, claro, claro. perspectiva se vuelve positivo el champurrio, el ser champurriado, me reconozco como champurrio, como Claro, mestizo. claro. Y en esos tiempos, digamos, yo me acuerdo cuando era como un insulto, pues era como decir, Winca, eh, tan agresivo como como, Winca. como que no tenía valor lo que incluso tu palabra no tenía valor cuando tú decías que y reconocías ser champurria. Entonces era como insultante y ni siquiera tu palabra tenía valor. Pero de a poco se ha ido instalando y está quedando en el imaginario de que también es un concepto importante y es una forma de reconocerse de De identidad que integrar, hoy día claro. tiene peso, tiene peso. Sí, 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 sí. Podríamos terminar ya con un último texto, si quieres, de tu nuevo libro. ¿Ya? ¿Para cuándo vendría ese nuevo libro? No estaba Yo apurado. creo que no, estoy apurado. Yo creo que para el otro año. Sí, Ya sí. tengo conversado ya con alguna editorial. Estoy Ujú. repasando, como te decía, a veces estoy borrando, de repente se me ocurren nuevas cosas. Ahora estoy escribiendo unos cuentos sobre chanchos, que me gustan las historias de chanchos. Bueno, tú también como eres del sur, hay un montón de historias, todos tenemos Uf, historias de chanchos que son tremendas y hay me gustó esa parte, porque es como un lugar que no se había experimentado mucho, así que historias de chanchos. Pero ahora voy a leer uno que se llama La Cuchillera. Eh, ¿Te han apuñalado alguna vez? Me preguntó con gestos de bellaca coquetería, entornando sus pequeños ojos negros de huillichona pícara, para demostrarme que estaba en serio y que sabía mucho de la vida, aunque fuera más joven. Bebió su copa con escándalo, como si la cirrosis no existiera. El vino apurado le dibujó una sonrisa sanguínea que borró de un languetazo. Las únicas marcas que tengo en la piel me las hizo una cuchillera sin escrúpulos, que se llama edad. Se lo dije tratando de recordar si tenía alguna cicatriz con la que pudiera inventar una buena historia de cuchillada. Me arrepentí por no haber sido tan intrépido y haber malgastado mi vida sin la dignidad de una buena cicatriz. Todos los hombres que he tenido han sido acuchillados alguna vez. Si no te han acuchillado, pierdes el tiempo conmigo. Me dijo ahora mordiéndose sin dispensas el labio inferior. De pronto, se paró de su asiento sin ninguna laraca, se me vino de frente como que si quisiera sacarme a bailar y entonces me enterró el cuchillo. wow. Ese Ese es un tipo de romanticismo como de bien cochino, ¿no? Como realismo sucio, una cosa así, ¿no? claro, sí, también hay sí, realismo chungo, por ahí dijeron alguna vez. Mm, no, Y en buenísimo. Argentina un presentador dijo que era el Bukowski mapuche, una cosa. Claro, claro, no, no te lo quería decir, delante lo pensé, pero claro, claro, o sea, de allí que la gente le guste porque ya existe un referente tal vez peor que tú, que era el Bukowski, ¿no? Porque él además, él mismo era el personaje, ¿no? Era como que acompañaba su Claro, personalidad a su con él, escritura, claro. sí, Entonces, todo el rato. claro, se podría decir que tú estás en esa línea, pero también tienes cierta moderación, así que eso te permite leerlo también en los colegios y en todos lados. Claro, sí, 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 sí. Pero tiene que ser de media, ¿eh? Le he tratado de leer en la básica y no es Ah, mucho. sí, sí, sí. En la También media universidad. buenísimo tus textos en colegio, justamente por lo que dices tú, por la extensión, ¿no? Ahora que los chiquillos y chiquillas están acostumbrados a todo lo que es breve, les cae, Claro, pero de perilla. Deberías intentar que esté como material ahí pedagógico sí, dentro de... yo creo que Sería, hay que postularlo por ahí. sí, sería Sí, buenísimo. Bueno, Javier, muchas gracias. Yo creo que ya, ya, hacía Paola, igual, gracias. tiempo que no nos veíamos, ha sido muy grato un poco actualizarme de en qué vas, porque la distancia es lo que impide, pero estos medios, ¿cierto?, nos permiten acercarnos y darte a conocer también dentro de mis amistades y el mundo entero que te conozca como el Bukowski mapuche. Ya, Paola, muchas gracias por la invitación, por la consideración y
por supuesto que se hizo agradable y llevadera la conversa. Ok, Así que muchas nos veremos gracias. alguna vez en Ragüe, puede ser. Exactamente, nos veremos por ahí, por Hay el Tirol, por ciertos ahí. amigos en común Sí, que no sí, nombraremos para proteger nuestra identidad. Que mejor no no, nombraremos. mejor no. Ya nos vemos, gracias. Chao. Ya, Paula, ya. Muchas gracias, muchas gracias.